Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reunión y esperamos que comiencen a conectarse, ¿verdad?, con nuestra reunión de oración. En lo que vamos haciendo unos cuantos avisos. El día de hoy en el grupo de WhatsApp han recibido ustedes un documento en PDF. Es un documento que enlista en cierto orden, o en un orden dado, pues, o que hemos puesto ahí un orden, con el propósito de que en la mayoría de las ocasiones, cuando tengamos el tiempo y, obviamente más que el tiempo en realidad, que tengamos la reunión de oración, nos enfoquemos a orar por esas necesidades y darles, como habíamos dicho hace 8 días, seguimiento. Entonces hoy vamos a iniciar con este primer estudio sobre el ministerio de la oración en la iglesia y vamos a arrancar con ello. Juntamente estamos enviando, además de este documento, el segundo video evangelístico y esperamos que lo pueda usted descargar. Y lo mismo que recomendamos con el primer video, que al descargarlo usted primero lo vea y sería muy bueno, ¿verdad?, que la recomendación que hacemos sea una oportunidad para predicarnos, para escuchar el Evangelio nosotros mismos. Entonces, lo que estoy comentando entonces es que veamos el video cuando lo descargue usted, vea el video como si fuera expuesto por primera vez a usted como un nuevo creyente. Siempre hacer ese ejercicio trae gran bendición a nuestras vidas, a nuestras almas. Y ya verá usted que haciendo ese ejercicio, además de conocer el video y estudiarlo, hay muchos propósitos muy buenos que podemos sacar de ello. Uno de ellos es que podamos escuchar el razonamiento del Evangelio y podamos compartirlo, aun cuando no tengamos la capacidad o la posibilidad o el medio práctico, ¿verdad?, de las redes sociales. Estudiar entonces la Escritura de esta manera también nos ayuda, ¿verdad?, a estar preparados, a estar facultados para poder compartir del Evangelio al escuchar el razonamiento del Evangelio por la palabra de Dios. No quiero decir que usted no conozca el Evangelio, lo que estoy diciendo es que refrescar el razonamiento del Evangelio en nuestras mentes nos ayuda a confrontar a nuestras propias vidas, nuestras almas, nuestra entrega, nuestra obediencia a la gran comisión, nuestro compromiso al Señor, mortificar nuestro pecado, varias de estas cosas que son importantes y que son necesarias espiritualmente hablando para nuestro diario andar. Aparte de que, pues obviamente que la parte práctica, la más práctica es que simplemente podamos, ¿verdad?, escribir algunas palabras, dirigir algunos pensamientos a algunas personas, quizá de una forma más personal, y poder enviar el video, ¿verdad? Por sí mismo el video pues tiene una explicación, tiene una introducción, como lo notaron en la vez anterior, de igual manera este video, pero es muy útil para este tiempo. La mayoría de nosotros tenemos contactos, conocemos personas que han estado pensando, ¿no? Incluso nosotros mismos nos ronda el pensamiento de la muerte. Entonces estemos pidiendo a Dios, ¿no? Estemos orando a Dios porque Dios bendiga también estos medios de su gracia para compartir el Evangelio. Y el tercer aviso es en el WhatsApp, me parece. En el WhatsApp me parece que compartimos. Junto con el documento que usted va a recibir o que ya recibió en PDF, si usted lo abre o después lo abre, ¿verdad?, después de la reunión, se va a dar cuenta que en la parte final hay peticiones y ahí lo que estamos haciendo es, señalamos en ese inciso peticiones por medio del internet y de las redes, ¿no? Es decir, el propósito de esto es compartirnos.
No quisiera ir muy adelante, ¿no? Antes de empezar. Pero bueno, estos son los avisos. La idea es que nos podamos compartir entre nosotros también las peticiones que unos y otros conocemos, sabemos o tenemos de otras familias que no están en el entorno cercano de la comunidad alrededor de nuestra iglesia, pero que son personas que conocemos, son personas a quienes compartimos, familiares cercanos o lejanos, o cercanos que están lejos también, ¿verdad? Puede ser el caso. Y esto lo hacemos no con el propósito de que a ellos no les demos el mismo cuidado, sino con el propósito de que pues obviamente pues, compartamos entre nosotros las necesidades, ¿verdad? Las necesidades y algunas prioridades que nos aquejan con el fin de, dijeran unos amados hermanos, con el fin de pasarles el humito, ¿verdad? Nuestras cargas y necesidades a otros hermanos para que nos ayudemos unos a otros orando. Creo que nada más. Parece que ya se están sumando algunos a la transmisión. Esperemos que se sigan sumando, ¿verdad? Y oremos que Dios mueva los corazones para sumarse a la transmisión. Entre tanto, yo voy a prepararme un medicamento aquí que ustedes no saben, pero yo no sé por qué es diferente, ¿verdad? Pero es como un medicamento que huele muy rico, se toma por las noches y tardes y en las mañanas a veces, bueno, también, pero más cuando, bueno, pues bueno, entonces, ¿qué más nos falta por decir? Pues hay que seguir orando por los enfermos que sabemos o conocemos que tenemos a nuestra cercanía o a nuestro conocimiento. Pero vuelvo a insistir, ¿no? De estos 3 avisos, el documento en PDF, hay quienes no tienen acceso al PDF, háganoslo saber por medio del WhatsApp para que ese documento se pueda transcribir a WhatsApp y también se haga llegar. Y por otro lado, si no tiene ninguna clase de estos medios, o alguno de ustedes, o alguno sabe que alguno no tiene estos medios, pues hay que orar que Dios nos los permita o además háganoslo saber para que podamos imprimirlo y mandarlo o irlo a dejar. Pero la idea es que todos estemos siendo participantes de este orden de oración, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a iniciar nuestro culto. Mira, ¿qué quiere decir? ¿Que va a llover? Bueno, pues empecemos. Vamos a iniciar. Y vamos a iniciar orando, ¿verdad? Vamos a iniciar buscando la presencia de Dios y vamos a iniciar de esta manera. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos la oportunidad de reunirnos nuevamente bajo estas circunstancias. Te pedimos, Señor, que motives en nuestros corazones, Señor, por causa de Jesucristo y en tu gracia, bendito Señor, esta responsabilidad tan grande, esta tarea tan tremenda, ¿verdad? Este trabajo para la iglesia, para cada uno de los creyentes acerca de la oración. Señor, conduce nuestra vida y a nuestra iglesia a nuevos horizontes en la fe, en esta tarea de la oración. Señor, tu palabra describe cuál es ese trabajo. Tu palabra nos enseña claramente. Y te rogamos que tengas misericordia, Señor, y nos conduzcas por ese camino. Te pedimos, Padre, que nos hagas entendidos, sabedores, sabios respecto a esta tarea.
Muchos de los hermanos que han escuchado, que han de tu palabra escuchado, Señor, y aprendido, saben acerca de la responsabilidad. Mas ahora te pedimos que con este esfuerzo, y no porque este esfuerzo sea el medio, sino porque tu gracia es el medio y tu Hijo Jesucristo nuestra motivación para honrar y glorificar tu nombre, concedas a tu iglesia, Señor, ir avanzando, ir creciendo. Señor, pero no conforme a nuestro deseo, sino conforme a tu santa voluntad. Sabemos, Padre, que las palabras de nuestra boca no tienen poder, Señor, y nuestro esfuerzo tan pequeño no será fructífero, Señor, no será ni siquiera razón, podría ni siquiera ser usado, pero confiamos en tu gracia, Señor, que tú usarás tu palabra principalmente, que usarás también el medio de la oración, Señor, para ir conjuntando los pensamientos y los entendimientos, los ánimos y las motivaciones para esta responsabilidad, para este compromiso, para esta tarea, Señor, para esta forma de expresión de vida espiritual tan importante en la vida de los creyentes y tan importante delante de ti, Señor. Te rogamos también, Señor, que en base a tu palabra, Señor, entonces nuestra razón, nuestra mente, pero sobre todo, Señor, por medio de la fe, nuestra razón y nuestra mente sea dirigida, enseñada y sea comprometida nuestra alma, Señor, para servirte, para glorificar tu nombre por medio de este trabajo tan tremendo, Señor, tan desgastante que es el ministerio de la oración. Danos de tu gracia, Señor, porque de antemano reconocemos no solamente que este esfuerzo pequeño no es nada sin que tú lo tomes y lo uses. Sabemos claramente que tú no necesitas nada, que no hay nada en nosotros que sea necesario para ti. Todo, de forma definitiva, todo, Señor, es un acto de gracia tuya, Señor, y tú puedes bendecir este esfuerzo que la iglesia debemos comprometernos a hacer y debemos de realizar. Pero nos encomendamos a ti, Señor, porque sabemos que de ti viene el poder, de que en tu Hijo Jesucristo, Señor, estamos unidos a la vid, de que Él viene la vida, de que la rica savia que nos sostiene viene, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Y le pedimos en su nombre, Señor, entonces que nos ayudes y también nos bendigas. Te lo suplicamos, Señor, bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Lucas, en su capítulo 11. Los versículos es del 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice:
No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama, y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Vamos a entonar unos himnos a nuestro Dios. Himno número 444. Comprado por sangre de Cristo. Himno número 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Comprado
comprado por sangre de Cristo. Dice este himno. A precio fuimos comprados. Nada fue hecho en ese sentido gratuitamente. Gratuita es la salvación, pero la sangre de Cristo derramada, el precio, el costo, comprado por sangre, dice. Vamos a entonar otro himno himno número 400, pero ahora déjeme, era 459. $459. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda, Él tiernamente vence al pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Qué preciosa gracia de parte de nuestro Dios que Él toma a alguien y no termina con él hasta concluir su obra. Y cuando termina su obra en esta vida, tan solo es un abrir y cerrar de ojos, un paso de aquí a la eternidad para vivir con Él de una forma gloriosa, pues, con una palabra podemos decir, ¿no?
Qué tan diferente es el cambio en Cristo de forma gloriosa. Vamos a entonar el himno número 490. Himno número 490. Oh, yo quiero andar con Cristo. Es una exclamación, ¿verdad? Que si nosotros pensáramos orando, al contemplar su gracia, al contemplar su amor, al contemplar sus promesas, su presencia en nuestras vidas, al contemplar las bendiciones y como meditábamos esta mañana, al contemplar las costumbres que Dios tiene, podemos exclamar como dice este himno, oh, yo quiero andar con Cristo. Oh, sí, como un convencimiento, no, sí, yo quiero andar con Cristo definitivamente, con una expresión de resolución convincente, ¿no? De una convicción resuelta y una declaración que al mismo tiempo se expresa con un corazón convencido en Cristo, satisfecho en Cristo, confiando en Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, dice, quiero oír su tierna voz. Él es mi ejemplo fiel, de mi senda Él es la luz. Meditar en su palabra, en la Biblia, leer de Él. Dejar el perverso mundo, no solamente desde la perspectiva de la muerte, específicamente desde la perspectiva de la mortificación del pecado. Cumplir su voluntad. Conocer quién es la verdad, qué es la verdad, quién es la verdad, ¿no? Y el propósito para ir al Salvador. Consagrar a Él nuestras vidas, deleitarnos en la santidad de Jesucristo, valorar lo que hemos recibido en la gracia de Cristo, en la obra de Jesucristo, y deleitarnos en esta preciosa tarea, ¿no? de que al valorar lo precioso de nuestro Señor Jesucristo, nos conduce a poner las cosas de este mundo en su debido orden, en su debido lugar. Saber que podemos darle, ¿verdad?, nuestros dolores, nuestros afanes. Saber que no solamente nuestros dolores y nuestros afanes, nuestros pecados son traídos a Él porque el Cordero de la Paz, el Cordero de la Cruz nos ha salvado. Y que esta obra de gracia es ofertada para nosotros y para todos aquellos quienes en la gracia de Dios crean en Cristo. Este himno es precioso porque tiene varios pensamientos que reflejan, ¿verdad?, el que después de contemplar a este precioso Salvador, nosotros podamos expresar, oh, yo quiero andar con Cristo, con este Salvador, con ese Señor y Redentor de nuestras almas. Bueno, pues vamos a entonarlo. Quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo,
o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Bien. ¿Dónde comienza la obra de el trabajo, el ministerio de la oración para la iglesia primitiva, para la iglesia en Cristo, para la iglesia naciente? ¿Dónde comienza? ¿Dónde tendrá su origen? La pregunta es muy sencilla porque también de igual manera tiene una respuesta igual, ¿verdad? Clara y bastante sencilla. Inicia con el precursor, con el fundador. Se me hace a veces muy difícil poner esa idea de fundador, pero en realidad no estamos diciendo ninguna idea equivocada o fuera de la enseñanza bíblica. Él es nuestro Señor Jesucristo, en quien y en cuya persona y obra se basa, se funda, se origina la iglesia. La vida espiritual de cada creyente se origina allí. Él tiene toda la autoridad de regir y su señorío dice que es con vara de hierro. No solamente porque es la verdad a todos creyentes, y en ese sentido la expresión es más bien para respecto o con respecto a sobre todos, ¿no? Creyentes y no creyentes, pero este regidor, este regente, este legislador, no solamente cargó en sus hombros a su pueblo y murió por ellos en la cruz. Él tiene toda la autoridad y además Él es todo sabio para enseñarnos no solamente qué es la oración, sino también cómo orar. Muchas civilizaciones o muchas culturas y civilizaciones antes de Jesucristo ya habían hablado, ya habían expresado la palabra orar en términos religiosos. No es algo que, podríamos decir, no es algo que es nuevo en términos del concepto, ¿no? o por lo menos en medio de ese concepto religioso, que evocaba mantener algún tipo de conversación personal con personas o con seres, ¿no?, espirituales concebidos en la imaginación del hombre. Y sin embargo, nadie oraba. Y esto es un principio bíblico. Si no eres enseñado por Jesucristo a orar, si no eres conducido por Jesucristo a orar, nunca has orado. Esa es la realidad. Piénselo por un momento. Piénselo por un momento. Claro que aquí quedan descalificadas todas las oraciones de nosotros cuando no éramos creyentes, por supuesto. Claro que quedan aquí descalificadas las oraciones de los niños pequeños, ¿verdad? Que se les enseña a orar en la mesa por los alimentos, sin ser por medio de Jesucristo, sin ser en el entendimiento de Jesucristo. ¿Sabe que la oración, de igual manera que la cena del Señor, es algo que tendrá respuesta solo si se digiere que es comer a Cristo, que es beber de su sangre?
Usted y yo sabemos de este pasaje, ¿no? En 1 Corintios, en su capítulo 11, donde el Señor, el Espíritu de Dios nos enseña por medio del apóstol Pablo, revelando ahí en esta carta, que si comemos y bebemos de la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, esto es algo importante, ¿no? Discernir el cuerpo de Cristo. Entonces juicio comemos y bebemos para nosotros. Si sucede de igual manera, esto se aplica, es decir, esta fórmula bíblica se aplica en el caso de la oración. Nadie puede orar a menos que sea por medio de Cristo. Nadie puede orar a menos que sea por medio de la virtud de Jesucristo, de la obra de Cristo. Es decir, ninguna persona que no es creyente podrá orar y ser escuchado. Podrá orar, eso no se puede, no estamos buscando decir que hay que evitarlo. Hay gente que sigue orando, no es creyente, no ha tenido un nuevo nacimiento, pero oran. Y hay personas que juzgan esto como un entrenamiento para la vida cristiana. Nada te prepara para la vida cristiana. No hay ninguna clase de práctica, ninguna clase de fe, ninguna clase de relación anticipada a Cristo que no te conduzca a orar. Entonces aquí nosotros necesitamos hacer esta pausa para meditar acerca de la oración y de quién es, por medio de quién oramos. Si usted como creyente tenía la idea de que oramos y que oramos no solamente por causa propia y personal, que en un sentido es así, cada creyente de manera personal expresa delante de Dios sus pensamientos, expone sus causas, pero no sería oración si no fuera por medio de Jesucristo. Algunas personas dicen, bueno, yo puedo decir toda la clase de ideas, toda clase de ideas y de cosas que se me vengan en mi ocurrencia, con tal de que al final diga la fórmula mágica en nombre de Cristo, y eso es una oración. Eso no es orar, tampoco es orar. Nosotros no podemos admitir, escuche lo que voy a decir, nosotros no podemos admitir como una conversación el balbuceo de un niño, de un bebé, pues. Podemos reconocer algún deseo de comunicación, y en ese caso, en ese estrato, la ilustración se rompe, ¿no? Porque hay una comunicación entre el bebé y nosotros. Pero entre Dios y los no creyentes no hay ninguna clase de comunicación, no hay ningún vocabulario que te enseñe a hablar lo que solamente Cristo puede decir intercediendo por ti ante el Padre. No hay nada que te prepare. Entonces, algunas de estas cosas que estamos comentando generan más preguntas, ciertamente, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo les vamos a enseñar, cómo vamos a instruir a nuestros niños a orar? Tienes que predicarles el Evangelio. Y en virtud del Evangelio tienes que motivarles a orar, tú con ellos primero, y después llevándoles, conduciéndoles a ellos y animándoles en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, a buscar a Dios de forma salvífica, ¿no? En arrepentimiento y fe. Pero no podemos decirle a ellos o introducirles a ellos a orar como desgraciadamente se ha introducido a la mayoría de los que son adultos ahora cuando conocieron el Evangelio de niños, ¿no? Con una clase de engaño, una clase de falacia, un acto de crueldad, con tal de premiar los esfuerzos de nuestros reyes del hogar, de nuestras princesas y príncipes, ¿no? Estos actos necios deben ser dejados con arrepentimiento genuino, porque esto es un grave mal. La oración no es un show para nuestros niños. Ellos no van a ser creyentes si hacen alguna clase de demostración inteligente de oración religiosa. La oración no puede ser un hecho si no es por medio de Cristo. Nadie puede hacer nada, dice ahí, ¿no? Separados de Cristo. Y nada implica también la oración. Bueno, tras esta introducción hemos de decir, ¿no?, que la oración, en este estudio, generalmente, y en este estudio hemos dicho, debemos estudiarla, es decir, valorar, meditar este estudio a través de la práctica. El Señor Jesucristo es lo que hace. Volvemos al capítulo 11 de Lucas.
La petición de los discípulos con respecto a orar proviene de la influencia de Jesucristo al orar, al testificar. Y lo vuelvo a repetir. La única razón por la que estos discípulos le piden a Jesucristo orar tiene dos influencias. Primero es la misma costumbre, la misma acción sistemática, organizada pues de Jesucristo, ¿no? La misma costumbre de orar de Jesucristo es la primera influencia que ellos tienen para pedir ser enseñados a orar. Y la otra influencia era la de otro emisario de Dios que era caracterizado por esto. Entonces aquí nosotros necesitamos detenernos para comentar lo siguiente. La motivación de los creyentes para orar es la motivación de los discípulos para orar es el ejemplo de su maestro. Por eso decíamos, ¿no? La razón por la que nosotros tenemos que ser fieles maestros y ejemplos para enseñar a orar a nuestros hijos es porque debemos testificar a Cristo. En nuestra vida nosotros tenemos que testificar a Cristo. Y terriblemente nosotros muchas veces lo que hemos hecho simplemente sería como sin Cristo heredarles a nuestros hijos una costumbre religiosa. Y eso es un error grave, es un error grave. No debemos hacerlo así. Nosotros debemos arrepentirnos de esa forma de concepción o de entendimiento, mal entendimiento. Entonces aquí hay dos motivaciones, Jesucristo y Juan el Bautista. Pero por otro lado, no podemos pasar de largo o de vista esto. Estos dos hombres que eran influencia para que motivaran a los discípulos a pedir ser enseñados para orar, eran hombres de oración. Eran hombres de oración. No esperes, o sea, si tu motivación para enseñar a otros a orar o para instar a otros a orar es porque quieres tu club de fans, esa es otra motivación completamente errada, ¿no? Completamente mal. Nuestro Dios no tiene, nuestro Señor Jesucristo no enseña a sus discípulos a tener un club de fans, ¿no? De hecho, este concepto de club de fans tampoco lo vemos con Jesucristo. No tiene club de fans. Sus discípulos no son sus fans en término coloquial y banal como en este tiempo se usa, ¿no? Estos más bien están recibiendo de Cristo la vida espiritual, la savia espiritual, como la vid sobre los pámpanos. Y les está dirigiendo a una vida espiritual, a una vida verdadera. Pero tiene una influencia, tiene un fundamento. Nuestro Señor Jesucristo es un hombre de oración. Alguien dirá, oye, pero Él ya no está entre nosotros. Y sin embargo dice Hebreos 7 que vive para interceder por nosotros. Él es Jesucristo y no ha dejado de ser hombre. Y Él es Dios y no ha dejado de serlo. Pero en su testimonio terrenal, en su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo manifestó esto, ser un hombre de oración. La influencia que nosotros debemos dar a nuestros hijos, a nuestra familia, a otros hermanos o a otros creyentes es practicando. El Señor Jesucristo muestra la manera en la que deben orar, pero Él mismo era un practicante fiel de la oración. Y el testimonio que los discípulos tienen de Juan el Bautista, que los discípulos de Jesucristo tenían de Juan el Bautista, recordemos que por lo menos 2 de ellos específicamente, eran discípulos de Juan el Bautista, por lo menos sabemos de 2, probablemente sean 4. Me estoy refiriendo al grupo de los pescadores. Pero ellos tenían ese testimonio de parte de Juan el Bautista, otro hombre de oración. Entonces no debemos dejar de pasar esta oportunidad para comentar en esta parte de las Escrituras, esta parte maravillosa de la obra de oración, de la vida de oración. Y oremos a Dios que nuestra influencia, nuestro trabajo en el ministerio de la oración y nuestra influencia sean guiados por Cristo y sean motivados por Él y que guíen a otros a buscar aprender a orar como Cristo enseñó a sus discípulos, como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, y que otros sean motivados a orar por tu influencia, por mi influencia en la oración.
Que Dios redoble nuestros esfuerzos en la oración. Entonces, este estudio debemos exponerlo de la misma manera, ¿no? Practicando. El Señor Jesucristo expone su enseñanza y les dijo: cuando ores, decid, y de inmediato comienza a hacer una oración. La instrucción misma es una oración. Y esto nos deja paso a lo siguiente. Si el evangelio que estamos predicando a nuestros hijos, a las personas que amamos, es un evangelio bíblico y verdadero, no resultará en una fórmula religiosa la oración, sino en una expresión verdadera de un corazón que se rinde delante de Dios y que le busca de corazón al único Dios verdadero en Cristo. Y esto es lo que vemos hacer al Señor Jesucristo, no es dictar una conferencia acerca de cómo se debe orar. Él ora, y los elementos que usa no solamente son precisos, están ordenados de la manera en la que Dios quiere que hablemos con Él, la forma en la que tenemos que dirigirnos hacia Él, y hacerlo de esta manera. Debemos entender, no estamos haciendo recaer este orden como una cuestión de fórmula religiosa, porque la oración de esta, que sea mal tomado, ¿no? Que sea mal entendido de esta enseñanza, es hacer una fórmula. Otra vez, caer en el mismo asunto de hacer esta fórmula, de decirlo de memoria y pensar que esto es una oración viva. No. La oración viva se refleja por una vida que ha sido transformada en la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús y que expresa una forma viva de adoración al Padre, de la exaltación del propósito de Dios y del reino, de la búsqueda del reino de Dios, de la necesidad y la búsqueda de la voluntad de Dios en todo lugar, de la dependencia en la búsqueda del pan cotidiano, de la súplica de una restitución en la comunión a causa del pecado por confesión o a través de la confesión, una examinación acerca de la relación con nuestro prójimo que debe ser en amor, y una dependencia y súplica del cuidado de nuestras almas cotidiano. Ya tendremos tiempo para mirar estas peticiones y esta oración, ¿verdad? Que en cada parte tiene una belleza importante. Sin embargo, lo que estamos diciendo aquí es que este estudio o que esta enseñanza que el Señor Jesucristo da a sus discípulos es un estudio que Él da orando, practicando. Les está enseñando de esta manera. Y de esta manera también tenían que enseñar a sus hermanos, a sus discípulos. Nunca notamos en otra parte de las Escrituras una oración como esta, en términos de que los apóstoles dijeran a sus discípulos. Los apóstoles usaron el mismo molde en el sentido de la enseñanza, ¿no? Del orden con el que debe orarse. Pero cada uno de ellos fue orando en los lugares donde fue enseñando a orar de forma viva y personal. No era una fórmula religiosa, y eso creo que todos lo sabemos, es claro, ¿verdad? Por la Escritura. Desde que es la oración, les enseña desde qué es la oración hasta a quién oramos, cómo oramos, y hasta describir el mismo ministerio de las reuniones de oración en el Nuevo Testamento, y cómo esta obra completa es un trabajo que es inmenso en la iglesia. Hace algunos días comentaba, solo para dar algún ejemplo, acerca de qué podríamos hacer nosotros al incluir dentro de este documento que ustedes ya recibieron en PDF, y espero que lo abran y lo piensen, lo vayan organizando y lo vayan contemplando, lo vayan viendo conforme vamos a ir desarrollando el estudio. Pero tenemos una responsabilidad de orar por las personas que están cercanas a la comunidad de la iglesia. Pero cada persona cercana a la comunidad de la iglesia, cada creyente tendrá necesidades y también tendrá nexos con otro grupo de personas. Para ese punto nosotros pusimos la oración
y las peticiones de oración a través de los medios que nos podemos compartir. Familiares, personas a quienes estamos compartiendo el Evangelio, personas a quienes les hemos regalado un folleto, ¿verdad?, evangelístico, o personas por quienes estamos, o hermanos por quienes estamos orando, situaciones en específico, quizá en la medida que Dios nos permita externarlo. Pero este orden, la verdad es que presenta un reto importante y un reto personal, un trabajo verdadero. Usted y yo tendríamos que hacer la misma réplica, tendríamos que apuntar el nombre, tendríamos que apuntar la causa o la razón, o en ese sentido, ¿no?, la petición específica y bíblica. Algunas personas que no conocen a Dios, no saben pedir a Dios y te piden cualquier cosa que a ellos les parezca ser la verdadera motivación y necesidad. Y podría en un sentido ser, no estamos negando que no sea, ¿verdad? Pero ¿qué es la prioridad? Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Nosotros no podemos ocuparnos de orar los deseos que las personas oran, sino lo que es la voluntad de Dios para cada persona. Entonces, quiere decir que nosotros, que no sabemos en realidad, ¿no?, el corazón de Dios, que no podemos ver el corazón de las personas, no estamos atendiendo a las necesidades de estas personas, no. Si usted va a orar por un creyente, y aquel creyente le pide que orar porque Dios le permita pasar un trámite que está haciendo fuera de la ley, pues evidentemente no podemos orar por eso. Trataremos con el creyente de forma amorosa. No me pida que ore por eso, esto está bajo de la ley, esto está fuera de la ley, esto no es correcto, hermano o hermana. Pero ¿qué podemos hacer cuando oramos, aparte de confrontar este asunto y de tratar con amor con el hermano o la hermana? ¿Qué debemos hacer? Lo que voy a hacer es orar, que Dios obre su propósito en tu corazón, que en medio de estas circunstancias Dios te conduzca al arrepentimiento y te conduzca a tener un corazón íntegro delante de Dios, y que su sabiduría dirija tu actuar, y que el fruto de tu corazón sea el que agrade a Dios. Entonces, así como estos ejemplos, ¿no?, son muy pequeños, pero son parte del ministerio que usted y yo tenemos, de anotar el nombre, de anotar la razón y de darle seguimiento, de compartirlo con otros hermanos en esta necesidad. Y de, si aquella persona por la que estamos orando ha escuchado el Evangelio, o aquel hermano o aquella persona que usted conoce ser creyente ha recibido respuesta. ¿Saben qué, hermanos? Les pedí que oraran por esta persona y ha recibido esta respuesta. Y esto es importante porque también es una manera de instar a los hermanos a ser cuidadosos de estas motivaciones de oración, de estas personas por las que oramos, y de ser atentos y amorosos con respecto a nuestro Dios y a estas personas, nuestro prójimo, con el propósito de que el reino de Dios se extienda, la palabra de Dios llegue a los corazones de los incrédulos, confirme a los creyentes en su gracia, y todo esto redunde para la gloria de Dios. Entonces, como se dará cuenta, cada uno de nosotros vamos a tener un papel no solamente importante. No podemos nosotros pensar que menospreciar la oración nos es tomada como en poco, ¿no? Parte de nuestra falta de crecimiento espiritual se debe a esto, al hecho de no orar como conviene, no afectarnos unos a otros en estos asuntos de la oración. No admitimos ni reprensión, ni consejo, ni dirección, sino solamente quiero que ores por esto y se acabó, ¿no? Aunque sea una causa no bíblica, no. Eso es una relación, es un trabajo dinámico en el que todos y cada uno de los creyentes debemos estar involucrados. De hecho, sabemos que una de las marcas distintivas de una persona que ha nacido de nuevo es que ora. Si no ora, es muy seguro que, nosotros podríamos pensar lo que querramos, pero la Escritura da testimonio que no es creyente, que es la evidencia de no ser creyente. Una persona que no va a hablar con su Padre, que no va a pedir a Él, que no va a buscar de Él, ¿cómo puede decir que ha nacido de nuevo? Entonces, este es el ministerio de la oración. Y lo que vemos aquí es
el inicio de lo que Dios nos quiere revelar en este ministerio, lo que Dios nos quiere decir, pues, o la luz que quiere traer a nuestra mente y la instrucción personal y de forma común como iglesia para orar. Entonces, ¿qué es la oración, hermanos? A lo mejor el estudio debería ser más avanzado, ¿verdad? Porque usted y yo ya sabemos qué es la oración. Mire, yo conocí una ilustración de un equipo de fútbol americano, de un entrenador muy bueno. Y que cuando inició con sus pupilos en el fútbol, la primera explicación que les hizo fue llamarlos al centro del campo y decirles, ¿verdad? Levantó en sus manos el balón de fútbol y les dijo, este es el balón de fútbol, este es un balón de fútbol. Y la mayoría de ellos ya había estado en otros equipos, en muchas temporadas en el fútbol. Y este hombre viene y les va a explicar las cosas desde el principio. Y eso impactó la mente de ellos. Pero es lo que Jesucristo está haciendo con sus propios discípulos. Y es lo que hacemos nosotros si dejamos nuestra natural soberbia, ¿no? Nuestra natural jactancia. Y nos humillamos. ¿Qué es la oración? Nos venimos al centro del campo con este entrenador que es Jesucristo y nos va a decir, ¿qué es la oración? No solo es hablar con Dios, es un diálogo para escuchar. No solamente es hablar con Dios, es un diálogo para escuchar. Es una expresión que requerirá súplica. O es una expresión que tiene una vía de expresión como la súplica, el clamor, el ruego, el gemir, como la expresión misma del sentir del alma al hablar con Dios. No solamente es un tiempo donde yo me preparo para decir cosas principal o de la mejor manera, cosas bíblicas o cosas que se escuchen bíblicas. No es un tiempo para enseñar teología, no es un tiempo de la predicación, no es un tiempo de la exposición de mi sabiduría, no es un tiempo de otra cosa, sino de hablar con Dios en un diálogo para escuchar. Eso es importante. Es un tiempo en el que hablamos con Dios, pero debemos de reconocer que es un diálogo, es una comunicación. Y es un diálogo que preferentemente, principalmente, preponderantemente, es un diálogo para escuchar a Dios hablarnos. Como hemos estado escuchando acerca de la predicación de la armadura de Dios y la obra del enemigo, notemos que escuchar en la oración, cuando oramos, escuchar a Dios, escuchar la palabra de Dios, no es dar por hecho que eso que es puesto en nuestra mente es la última respuesta, porque debe ser tratado y debe ser corroborado y debe ser probado a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la providencia de Dios y a través de la obra de Dios que tiene a través de su iglesia. Entonces no pensemos, ¿verdad? Seríamos muy simples al decir solamente es un diálogo y si Dios pone en mi mente la palabra de Dios, esto será un diálogo así. Debemos tener entendimiento que el mismo Satanás pone su palabra en nuestras mentes muchas veces. Pone la palabra de Dios en nuestras mentes. De eso ya hemos hablado con anterioridad. El Señor Jesucristo, en su testimonio, recibe esta influencia del mismo Satanás. Trae a sus oídos. Satanás trae a los oídos de Jesucristo la misma palabra de Dios, con el propósito, obviamente, que Satanás logre que Jesucristo caiga en tentación, lo cual no hace. No hace porque recurrentemente Jesucristo va a las Escrituras para corroborar la Escritura, para corroborar el propósito de Dios, para corroborar acerca de la persona y del carácter de Dios, para establecer o para recordar o para reconocer con luz y dirección de la palabra de Dios el propósito de Dios. Y en eso desenmascara los engaños de Satanás. Regresando a la oración, entonces, no solo es hablar con Dios, es un diálogo, una conversación, pero es un diálogo para escuchar. La oración no es una tarea que es el fin. No debemos pensar que la oración es el fin.
de esta vida cristiana. Es un medio de gracia que Dios da, por medio del cual Él nos conduce a tener comunión con Él. Pero también Dios conduce nuestra vida espiritual para agradarle a Él. Dios nos conduce por la oración para volvernos a su palabra. Es un sistema que debemos decir es una forma, una manera integral de Dios en tratar con nosotros. Cuando decimos que la oración es un diálogo para escuchar, nosotros debemos decir que entonces al final del día la autoridad de la dirección en nuestras vidas no es solo la oración, es la oración, la palabra de Dios, la corroboración de la obra de gracia, la obra de providencia y la obra que Dios tiene a través de la iglesia. Esto es un cuerpo que no puede, digamos que no debería tratarse o pensar que se puede vivir de forma individual. Hay personas que no vienen a la oración porque consideran que, bueno, pueden orar y todos podemos orar así. En realidad, este tiempo y estos medios nos comprueban eso, ¿no? Que podemos orar en estas circunstancias. Pero escuche, no seamos arrogantes, no querramos escudarnos ni huir con respecto a la verdad. La oración no es una actividad como fin, es más bien un medio en el que es un medio que Dios da a los creyentes como una herramienta, ¿verdad? Juntamente con otros medios de gracia para guiar al creyente. Si decimos que es un diálogo para escuchar, debemos entender que entonces la oración, la palabra de Dios, la oración, la providencia divina y la obra de Dios a través de la iglesia son medios que Dios utiliza para guiar al creyente. No tenemos excusa para errar, para menospreciar la oración, incluso para desviarnos, ¿no?, de esta responsabilidad y de este ministerio en la iglesia. Porque lo que vamos a ver con respecto a la enseñanza de la oración, la predicación del Evangelio y la vida de la iglesia prácticamente van juntas. Van como una forma integral, van como el desarrollo de una vida, ¿no? Nunca vemos en nuestro cuerpo algún órgano funcionar sin la sincronía de los demás órganos, del demás cuerpo. Y cuando esto sucede, hay alteraciones graves en nuestro cuerpo, aun cuando ese funcionamiento o ese órgano no necesariamente tenga un patógeno, una enfermedad, una bacteria, no necesariamente eso, pero si hay un funcionamiento mal o equivocado o simplemente generando más o generando solo, digamos de forma sin control, entonces podría meter en graves problemas al que tiene ese órgano. No es así la iglesia. La iglesia no tiene un grupo de oración, aunque podría hacerse, ¿verdad? Podríamos tener varios grupos de oración y seguramente con el tiempo iremos generando esas tareas para ir motivando el amor y también la comunión con hermanos, pero cuando oramos no hay llaneros solitarios allí. En ese sentido, cuando oramos juntos, ¿no? Cuando oramos juntos como iglesia, que es una enseñanza bíblica, nuestro clamor, nuestra súplica, nuestro clamor, nuestro ruego, nuestro gemir, nuestra relación con Dios, nuestro diálogo para escuchar para con Dios, tiene el propósito de llevarnos juntos para exaltar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo menos y por lo tanto demanda una actitud de verdadera fe. No puede ser una fe clonada. Una fe pirata no será escuchada. Una fe clonada no será tomada en cuenta. Es decir, que estamos diciendo que una actitud como de orar juntos sin tener la responsabilidad y el entendimiento de que orar juntos es la voluntad de Dios y tiene un efecto de parte de Dios hacia nosotros, diciéndonos que nos pongamos de acuerdo y que oremos juntos y decir, bueno, pues es que ¿a poco será agradable a Dios que ya estamos cierto número de creyentes reunidos y entonces vamos a orar 1 minuto y medio cada uno, 2 minutos, 3 minutos? No, es una burla. Algunos podrían pensar así. Y sin embargo no confiamos en la Escritura, no sabemos que tenemos que reunirnos, ponernos de acuerdo y participar
¿verdad? En su mayoría, los creyentes en su mayoría en esta obra de la oración. Y por lo tanto requiere una actitud de fe, y una actitud de una fe, decíamos, no pirata, no clonada, no como que voy pero menosprecio la obra de la oración, el ministerio de la oración. Voy, pues sí estoy, pero pues ¿no será que nada más estamos perdiendo nuestro tiempo y podríamos ser más eficaces si lo hacemos cada uno por separado? Cada uno por separado tenemos que orar y tenemos que ser eficientes. Pero al orar juntos se deben de cumplir estos factores para que sea eso una oración. El Señor Jesucristo manda en la oración, instruye orar al Padre. Dirigimos nuestra oración al Padre y no al Hijo o al Espíritu Santo. Eso es algo importante. Alguno ha pensado, oiga hermano, ¿y si yo dirijo mi oración al Espíritu Santo para dedicar unas palabras de adoración y reconocimiento al Señor Jesucristo? ¿Es lícito? Por supuesto que es lícito. Lo mismo sucede para con la persona del Espíritu Santo. Porque podemos dirigir nuestra oración y nuestra adoración y nuestra alabanza al Dios Trino. Pero cuando estamos orando, cuando estamos hablando de Dios, con Dios, estamos dirigiendo nuestra oración al Padre. No olvidemos eso. Dirigimos nuestra oración al Padre. De hecho, el Señor Jesucristo nos manda de esta manera. Tenemos que decir, Padre nuestro. Y aquí tenemos que dedicarnos. Nuestra oración tiene que ser de manera inicial dirigida a la persona del Padre. No podemos iniciar nuestras oraciones con otra clase de beneficios, de ayudas, o mencionando otra clase de cosas, ¿no? Que no sea bendecir el nombre de Dios, que no sea dirigir nuestra palabra a Dios. Y eso es algo importante. Para muchos podría no tener importancia y sin embargo la tiene. El hecho de que nosotros dirijamos nuestras palabras al Padre ayuda a nuestra conciencia a ordenar nuestra relación con Dios. No solamente es una oración que es cercana y que es personal, sino que ordena nuestra mente a tener conciencia, a hacer conciencia, a repetidamente sujetar, disciplinar nuestra mente cuando vamos a orar. Y este es el efecto cuando dirigimos nuestra adoración, al iniciar nuestras oraciones dirigiéndonos al Padre, no al Hijo ni al Espíritu Santo. Nosotros vemos aquí en la oración como una presentación con la que de forma correcta nos presentamos delante del Padre. Hay un inicio, una portada, digamos así. Se escucha feo la palabra portada, ¿verdad? Pero es una forma, una manera que expresa con qué rostro nos presentamos delante de Dios. ¿Y cuál es este inicio que nos introduce a la oración? Hay un prefacio, hay algo que nos vincula con Dios y que en ese sentido nos lleva a adorarle, Padre nuestro. Y además, dice la Escritura, que estás en los cielos. Este vínculo, este prefacio, ¿no?, que vincula nuestro conocimiento, nuestro reconocimiento, el efecto y la disciplina de sujetar nuestra conciencia a la persona de quien nos estamos dirigiendo para provecho y beneficio de nuestras almas y también para obediencia, ¿no? Porque esta es la instrucción del Señor Jesucristo. Nos conduce a un prefacio, a una introducción. Esta introducción no son palabras nada más bien es un vínculo entre aquel Padre a quien adoramos e inmediatamente el cumplimiento de obediencia del propósito para el que fuimos salvados, para la alabanza de la gloria de su gracia, para alabar a Dios, para alabar su gloriosa gloria, por así decirlo, ¿verdad? Eso es lo que dice Efesios 1:6, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ya notamos pues que esta oración también va dirigida, tiene una dedicatoria. Y no es cualquier persona.
No es cualquier persona. Nosotros deberíamos considerar esto. Pone rechazar, ¿sí? Nosotros deberíamos... Hicimos una pausa, pero fue una pausa pequeña. Debemos considerar esto, pues. Debe entonces ir nuestra oración con un prefacio, una dedicatoria, un índice de la oración. Alguien dirá que esto ya está más como un asunto de letras y de libros y de... No lo tome así. No lo tome así. Esta persona con quien nos presentamos es el Padre. Esta manera en la que nos llegamos delante de su presencia, este prefacio con el que nos dirigimos delante de Dios, es reconociendo a este Dios y bendiciendo su nombre, dedicando, ¿verdad?, este tiempo y nuestras propias vidas en la oración a la gloria y al nombre de Dios. E indicando después, ¿verdad?, las razones y las motivaciones, las causas que nos llevan a la oración, poniendo este orden. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál sería el índice en la oración? ¿Nuestros deseos y motivaciones? Sí, siempre y cuando sean bíblicos. Siempre y cuando sea la Escritura lo que expresa, ¿no?, en realidad nuestras motivaciones, nuestros deseos y nuestras causas. El confiar en sus promesas. El reclamar en un sentido temeroso y piadoso su palabra. El recordarle a Él: Señor, tú has dicho esto y me acerco a ti para exponer esta necesidad o esta causa. Y esta es una oración que adora al Padre. En esto se complace el Padre. Debemos entender esto, que cuando el Señor Jesucristo está indicándonos, enseñándonos a orar, orando, Dios está complaciendo con su Hijo. Dios no tendría complacencia de ninguna otra manera sino a través de la enseñanza y de la persona del Hijo. Cuando nos enseña a orar de esta manera, cuando nos enseña a orar, lo mismo sucede en la vida de los creyentes. No solamente buscamos la gloria y la honra para nuestro Dios, sino que Él se ha complacido en nosotros por medio de Jesucristo, siguiendo la instrucción que Jesucristo nos da respecto al Padre. Cuando oramos, una atmósfera, un medio, un ámbito debe estar cautivando nuestras mentes, rodeando nuestro medio, nuestro alrededor. Y eso es una atmósfera, un medio, un ámbito de temor, de un respeto reverente y una conciencia de la presencia de Dios que sea fiel, es decir, que mantengamos esta conciencia, que luchemos por mantener esta conciencia. En la oración, hermanos, una de las luchas que cada creyente tiene, es mantener su mente, y en su mente, ¿no?, mantener su mente en la conciencia de que Dios está presente, y mantener en su mente este hecho: la presencia de Dios está. Y entonces nosotros debemos de tener una atmósfera, ¿no?, contar con una atmósfera, un medio, un ámbito que sea propicio para la presencia de Dios. Y eso no significa que nosotros no tengamos o no podamos ser escuchados en circunstancias raras, por así decirlo, ¿no?, o no ortodoxas. Dios va a escuchar. Él tiene atento su oído y tiene esa costumbre de hacer misericordia todo el tiempo, bajo cualquier circunstancia. Él escucha a sus hijos. Pero ¿a qué nos referimos? A que esta atmósfera, este medio, este ámbito, no es un lugar donde nosotros nos acomodamos, aunque podría ayudarnos. Es más bien en la propia alma del creyente. Una actitud reverente, temerosa delante de Dios, y un esfuerzo, una lucha verdadera por una conciencia que entienda, que sea clara en cada momento, en cada palabra, en cada tiempo donde nos estamos refiriendo a Dios, en ser conscientes de su presencia.
Y esto implica el hecho de saber, ¿verdad? Entender y esforzarnos por poner atención, que su presencia también es la manifestación de sus atributos en comunión con los creyentes por medio de Cristo. Cuando dice la palabra, el Señor Jesucristo, ¿no? Dice estas palabras. Y les dijo, cuando oréis, decid. Esa es la instrucción, ¿no? Así es como preparamos una atmósfera, un ámbito con temor y conscientes de la presencia de Dios. El Señor Jesucristo dice, cuando oréis, decid. Esta palabra decid implica tener una mentalidad dirigida, poner todo el corazón en una determinación, ¿verdad? En una convicción, en una entrega, en una confianza y una voluntad cedida al Señor. O sea, implica todo nuestro ser. No es una parte, no es el área intelectual que se queja, que le dice cosas, es el alma que adora a Dios, es todo el ser que está buscando a Dios. Eso significa hacer una atmósfera, un medio, un ámbito ante la presencia de Dios. Jesucristo dice, cuando oréis, decid. Y obviamente otra vez nos referimos al hecho del uso de la mente, a la implicación de lo que tú vas a decir. No puedes simplemente decir cualquier cosa, tiene que haber una motivación, tiene que haber una dirección. Y esta es guiada o es dirigida por el corazón, por el alma. Y una voluntad, es decir, hacerlo, obedecer. La presencia de Dios es un lugar especial para estar en todo lugar. O sea, en todo lugar la presencia de Dios está. Y la presencia de Dios es un lugar especial. Y esto es una cosa muy, muy importante. Muchas personas piensan y se ven limitadas por un lugar para orar. Pero el lugar para orar es la presencia de Dios. Ese es el lugar para orar. Algunos podrían decir, bueno, entendemos que es la presencia de Dios, pero lo correcto sería tener un lugar. De hecho, la misma oración en Mateo dice que entres a tu aposento, cerrada la puerta, y hay un lugar físico. Pero aún el lugar físico no es el ambiente, no es la atmósfera, es la presencia de Dios. Un lugar físico solamente es un medio que podría ayudarnos. Pero usted y yo batallamos en el día a día. Esta mañana que transmití el devocional, platicaba con mi esposa. Bueno, pues inicié a las 5 de la mañana, porque pues esa es la hora en la que comenzamos el devocional. Pero la razón por la que la transmisión fue hasta tarde es porque quien predica, de la misma manera como quien ora, como quien testifica, se encuentra con este problema, con este trabajo. Es un duro trabajo, ¿verdad? Hacer esta responsabilidad. Alguien podría pensar que simplemente es hablar del texto y ya, pero no es así. Implican muchas cosas, pero lo que más importa es que en la presencia de Dios, uno esté haciendo y diciendo lo que debe decir, cómo debe decirlo, entregándose a ello, con toda su mente y con todo su corazón. Algunos podrían juzgar de manera correcta. Bueno, tanto te esfuerzas y nos das ese resultado, esfuérzate más. Y yo diré, y sí, amén, ¿verdad? Porque todo esfuerzo debe ser puesto allí. Porque demanda ese esfuerzo. Demanda no solamente el ejercicio intelectual, el alma, el corazón, la voluntad, pero sobre todas las cosas, el que al hacer
lo que vayamos a hacer, incluyendo en este caso la oración, que ese es nuestro tema, o el predicar o el compartir la palabra de Dios, lo hagamos conscientes no solamente de la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios es el lugar correcto donde debemos estar para adorar. Cuando nos preguntamos por qué Moisés oraba a Dios, no nos dejes ir adelante. Dios les había dicho en el capítulo de Éxodo 33, en el capítulo 33 de Éxodo, les había dicho, vayan, yo voy a enviar un ángel que va a ir delante de ustedes y va a lograr y va a cumplir la promesa que yo hice a sus padres, pero vayan, ¿no? Y Moisés ora y porfía y ruega y insiste delante de Dios, su presencia, tu presencia, Señor. De nada sirve ir adelante sin la presencia de Dios, y todos los esfuerzos son nulos sin tener conciencia de la presencia de Dios. La presencia de Dios es un lugar especial para estar, y esto convierte toda circunstancia y cualquier lugar, la presencia de Dios lo convierte en un lugar para adorar, para orar. Es por esta causa que el Señor Jesucristo, Padre, dice, ¿no? Cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. No solamente hablando acerca del gobierno soberano de Dios, sino como vamos a ver como podemos ver en esta misma enseñanza, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No tenemos una restricción, digámoslo así, no tenemos una restricción para Dios. Es la presencia de Dios lo que hace un lugar especial para estar y orar. Y el deleite, ¿verdad?, que notamos aquí de la oración, el deleite de la oración, porque ese es uno de los propósitos en orar, el deleite al orar es la santificación de nuestras almas y la mortificación de nuestro pecado. Se ven involucradas en esta forma de orar, en este medio para orar al Padre. Y debemos presentar, eso es lo que el Señor Jesucristo dice, santificado sea tu nombre. No significa el hecho de que Dios es simplemente feliz y Él es feliz en el cumplimiento de su propósito y Él es dichoso. Santificado sea tu nombre implica también la obra del creyente en deleitarse con Dios y en apartarse, en santificarse para Él. Esto es lo que hacemos en la oración, pero al mismo tiempo también mostramos en la oración y en la presencia de Dios una firme conciencia y una firme determinación de la mortificación de nuestros pecados. El orar ya es mortificar los pecados, pero el expresar en la oración el anhelo por su santidad, por su presencia, por su voluntad, por encima de la nuestra y de nuestras vidas y del cumplimiento, esto es no solamente admitir que Dios tiene toda la gloria y su voluntad se habrá de cumplir, es santa, justa, perfecta, Él tiene todo el poder y toda la autoridad para hacerlo, sino que al rendirnos delante de este Dios, no sumamos a su voluntad mayor poder, no sumamos a su voluntad mayor intención, no ayudamos a que la voluntad de Dios se cumpla, pero cuánto deleite hay en nuestros corazones al apartarnos, al consagrarnos para Dios y al negarnos a nosotros mismos. Todo don de Dios, todo don que Dios da, pedido en oración, ¿no?, es hecho por medio y es realizado por parte de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros decíamos hace un momento, no podemos orar si no es por medio de Jesucristo. Nadie puede orar si no es por medio de Jesucristo. Ninguna oración es escuchada si no es en Cristo Jesús. Alguien podría decir, oye, pero si tú eres creyente, eso no significa que Dios no vaya a escucharte en algunas ocasiones. Yo quisiera preguntar, hermanos, ¿algunas ocasiones ustedes son escuchados? O algunas ocasiones podríamos decirlo de forma negativa. ¿Algunas ocasiones han sido conscientes de que no somos escuchados? ¿Por qué será?
¿Por qué será que percibimos esto? Hay varias respuestas, pero algunas respuestas más comunes es, puede ser que usted y yo tengamos esa percepción a causa de nuestra mente, de nuestras limitaciones como ser humano, ¿no? Puede ser que nosotros estamos sobrevalorando o infravalorando la obra de Dios, nuestras vidas, en el caso de sobrevalorando nuestras vidas, de nuestras necesidades, de nuestros problemas, incluso por encima de la gracia y la provisión de Dios. O infravalorando a Jesucristo, ¿no? Pasándolo más abajo. Sí, pero mi necesidad, no, ustedes no saben, no, yo soy la cereza, yo soy el punto y aparte, ustedes, todos los demás, ustedes sufren como viles mortales, pero lo mío es épico. Esa es la palabra que utiliza, ¿no? Mi sufrimiento, mi situación es una situación épica, ¿no? Entonces, en ese sentido, amados hermanos, es una de las razones por las que podemos llegar a la conclusión que cuando oramos no somos contestados. Otra de las razones es porque cuando oramos, en realidad no estamos en Cristo. Nuestra mente se encuentra ocupada en otras necesidades y en otros afanes. De hecho, otras motivaciones contrarias a Dios están llevándonos a pedir, a orar, hablar con Dios sin tener respuesta. Muchas veces Dios no va a contestar y el propósito es que fijemos nuestros ojos en la Escritura. No, pero nosotros queremos lo que se siente, porque pensamos que probablemente eso es lo que dirige la oración. Nuestra oración no es dirigida por nuestros corazones o por nuestras emociones. Nuestras oraciones no son dirigidas así, hermanos. La oración la oración que Dios responde, la oración en la que podemos entrar en comunión con Dios está dirigida, está sustentada y está enseñada, está sostenida en Cristo Jesús. ¿Algún creyente a veces no está en Cristo? Bueno, siempre estamos en Cristo. Los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, estamos en Cristo. Pero esto no significa que el pecado no sea algo que Dios no trate en los creyentes. Cuando tenemos pecado, nuestra comunión con Dios es separada. Y probablemente nosotros seguramente al no confesar no seremos escuchados. Y esa es la percepción que tenemos. No seremos escuchados porque Dios no ha escuchado primero nuestra confesión. Y otra de las razones es que aunque los creyentes sean fieles y firmes y hayan hecho confesión con Dios y tengan una relación estable con Dios, en el sentido de vengo delante de ti y estoy a cuentas, está todo bien, Señor, contigo por medio de Jesucristo, y Dios simplemente decida no contestar. Y esto muchas veces Dios lo hace con el propósito de que nuestra atención esté puesta en su palabra. Nuestras motivaciones sean afirmadas y con convicción nosotros podamos mostrar paciencia, podamos agradar a nuestro Dios. Muchas veces Dios simplemente guarda silencio respecto a lo que quiere decir para hacer pasar o permitir pasar tiempo, ¿no? Y que Dios nos permita por su palabra darnos cuenta por qué Dios ha estado callando. Y otras de las razones para motivar en nosotros una disciplina de mayor entrega, un mayor compromiso. Entonces Dios podría estar guardando silencio por esto, pero escuche, algo en lo que debemos estar seguros es que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y la oración es una de las prácticas de más necesidad que entendamos esto. Nadie puede orar sin Cristo. Nadie puede orar sin la enseñanza de este Maestro. Nadie puede enseñar sin la intercesión de este sacerdote. Nadie puede acercarse al Padre sin la confianza en su obra y en su voluntad, la confianza en sus promesas y lo que Él obró en la cruz del Calvario. Nadie. Y Dios no se verá complacido si alguien pretende acercarse a Él a través de otro intercesor, a través de otros medios y motivaciones extrañas. Dios no juega respecto al tiempo de comunión, no acepta fuego extraño. No acepta fuego extraño. En la oración, Dios no acepta fuego extraño. No podemos acercarnos a Dios y orar si no es en Cristo. Es por la sola intercesión de este sacerdote, no debemos olvidarlo. Y es por su señorío
¿no? Que la oración es expresada de forma agradable, grata a Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo es como la oración debe hacerse. Con la ayuda del Espíritu Santo, puesto que, como sabemos, ¿no? En la oración el Espíritu de Dios nos da convencimiento de nuestro pecado. En la oración nuestro Dios nos convence de la necesidad de Jesucristo a través de la oración y en la oración misma. No solamente en sus efectos, no solamente a través de las promesas y no solamente a través de exponer las causas. Cristo sigue siendo justicia de Dios para nosotros, el cumplimiento de su voluntad, el camino de su voluntad, el beneficio y la mayor bendición para los creyentes sigue siendo y seguirá siendo Cristo. Por la ayuda del Espíritu Santo de Dios, Él nos convence respecto al juicio que le esperan nuestros pecados y nos conduce al arrepentimiento. Con respecto a esta obra del Espíritu Santo de Dios, muchas veces el Espíritu de Dios va a redarguir nuestros corazones de no estar jugando. Y una de las advertencias que el Espíritu de Dios hace a los creyentes en su palabra es la advertencia de la apostasía, de pensar que somos creyentes y simplemente hemos vivido de forma engañada. Y para esto es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos convence de juicio y usa la obra de juicio. Algunos podrían pensar, no, pues es que tu Dios entonces nada más se la pasa amenazándote y ustedes obedecen a Él por miedo. No, porque la advertencia de Él con respecto a la verdad está dicha en amor. Y la advertencia de Él no tiene como propósito señalar nuestro pecado y espantarnos, sino mirar la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo y su persona y dirigirnos hacia Él. Porque nuestras actitudes pecaminosas, las cuales son una evidencia en nuestras almas, que hay esa lucha, que hay ese asunto del que hemos hablado, la carne, sangre y carne, que somos sangre y carne, contra lo que batallamos también, que nos puede engañar y llevar en una vida de engaño y no a Cristo. Pero la obra del Espíritu Santo de Dios no es señalar y satanizar y dejarnos o apartarnos, sino todo lo contrario, su obra es dirigirnos a Cristo. Esta ayuda del Espíritu Santo de Dios en la oración, hermano, nos transforma el corazón. Va transformando nuestro corazón, quitando nuestras lágrimas y convirtiéndolas en gozo. Nos da contentamiento, paciencia. Nos lleva a considerar lo precioso de la sumisión a su voluntad, pero sobre todas las cosas a su persona. Una de las cosas que podemos hacer cuando el Señor nos está enseñando sumisión, una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando estamos aprendiendo sumisión, no es contemplar la carga, no es contemplar la cruz, es contemplarle a Él. ¿Quién está siendo el consolador, el que lleva el yugo junto con nosotros, el que lleva el yugo, ¿no? El que mete el hombro debajo al lado de nuestro hombro y que está cargando la cruz, que está ayudándonos en ese sentido, ¿no? Que está capacitándonos con su gracia. Contemplarle a Él, contemplar su obra de gracia, contemplar su obra de misericordia, gloriarnos en su presencia. Admirar esa gracia nos lleva a pensar, ¿no? Cuán grande es la ayuda del Espíritu Santo de Dios, y en la oración es necesaria, hermanos. Esta oración que el Señor Jesucristo hace también enseña acerca de la constante petición. Tomamos este tema específicamente, este evangelio en específico, porque la enseñanza, lo que Lucas está diciendo es que la enseñanza, ¿no? Lo que Lucas está diciendo es que el Espíritu de Dios, cuando le recuerda esta enseñanza, el Espíritu de Dios le dice a Lucas que hubo en ese lugar la enseñanza no solamente de la oración, sino esta petición constante, no solamente cómo deberías orar, sino que fue acompañado de la enseñanza y la ilustración de ser constante, de ser constantes. No solamente es la expresión, hágase tu voluntad, siempre y siempre, Señor, hágase tu voluntad
en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestra realidad, en la adoración, en la presencia de Dios, siendo conscientes de la presencia de Dios en todo tiempo. Señor, pero tu voluntad, hágase tu voluntad, como tú quieres, Señor. Siempre se haga tu voluntad, siempre y siempre, Señor. Siempre en tu tiempo, Señor. Conforme tú quieras, conforme sea tu voluntad y no conforme nosotros. Piensa en estas palabras. No conforme nosotros, no como queremos, sino como tú. Sea hecha tu voluntad. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. Esto significa que aún lo que nosotros hemos pedido está entregado delante de Dios como una petición genuina, como un acto de adoración personal, profundo, de amor y real, además, ¿no? Además es real. Pero sobre todas las cosas, una expresión constante, una manifestación a esta obra, a este paquete, digamos, a esta necesidad, a esta expresión, a esta petición o estas peticiones que entregamos a Dios, una conciencia, una expresión constante delante de Dios de que se haga su voluntad, de confiar de manera total en que su voluntad es mejor y en el reconocimiento en nuestras mentes y en la expresión para nuestro Dios, que todo redunde en su honor y gloria por medio de Jesucristo. Esto es lo que significa orar y decir en Cristo Jesús. Te pedimos en Cristo Jesús no es una fórmula mágica, es una conciencia y un entendimiento de que todo lo que Dios va a conceder, todo lo que Dios va a hacer, va a redundar para la gloria y su honor por medio de Jesucristo. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos qué es orar, ¿no? Cuáles son estos elementos que se ven involucrados en este pasaje. Y los consideremos una vez más. Y lo consideremos al orar. Vamos a tomar tiempo para orar. Avanzamos en este segundo estudio. Hace 8 días, el primer estudio que nos ayudó a introducir en este ministerio de la oración. Este es el segundo estudio que nos lleva a considerar la oración, ¿verdad? Como tal, el ministerio de la oración. ¿Qué es la oración? Es lo que hoy vimos. Y roguemos a Dios que Dios use su palabra para refrendar esta enseñanza, para refrescar esta enseñanza de la oración, para revisar en nuestros tiempos de oración el atender estas necesidades, esta realidad, ¿no? Esta instrucción de parte del Señor Jesucristo, para redirigir o dejar o abandonar a lo mejor alguna acción, alguna petición, alguna actitud de oración no correcta, no bíblicas. Y que Dios instruya, ¿no?, nuestras almas para buscarle y orar y darle la gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias por todas las bendiciones que has derramado en tu palabra a través del estudio, y te seguimos rogando, Señor, que con tu palabra, Señor, sigas hablando, sigas tratando con nosotros, sigas instruyéndonos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos enseñes a orar, que nos ayudes a orar en Cristo. Ayúdanos a recordar, Señor, esta parte vital de la oración, que no será escuchada nuestra oración sin Cristo, que no es sino por medio de su intervención y su intermediación, que no es sino en el reconocimiento de esa enseñanza y en la expresión de una sumisión voluntaria y una confianza a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor y su obra. Ayúdanos, Señor, a tener claro nuestra oración y a quién dirigimos nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a estar completamente llenos de convicción al adorarte, Dios Trino. Ayúdanos, Señor, al reaccionar, Señor, cuando oramos, en la consideración, Señor, que es en tu presencia
Santo Dios, que estamos orando. Ayúdanos, Señor, a que al orar nuestras palabras, Señor, sean cuidadas y veladas, seamos ayudados por tu Espíritu Santo, dirigidas por tu palabra. Al Señor, también te suplicamos que bendigas en cada uno, Señor, tu palabra, y sean corregidos, Señor, sean corregidos las formas incorrectas de dirigirnos a ti, las maneras innecesarias, inútiles o infructuosas de la carne, de nuestra mente. Señor, enséñanos a orar y enséñanos también, Señor, el profundo valor, la importancia que tiene, Señor, este ministerio, este trabajo, esta acción, esta obediencia que debemos a ti, Señor. También, Señor, permítenos gozar del deleite de estar en tu presencia y del privilegio que nos das de poder orar delante de ti y ser escuchados en Cristo. Te rogamos por esta iglesia, Señor. Bendice, te rogamos, tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Por favor, revisen el documento que esta tarde-noche revisaron, ¿verdad? Y comencemos a preparar algunas cosas. Hacemos después, ¿verdad? Espero que en el estudio siguiente hablemos acerca de la libreta de oración. Es un gran recurso de orar, ¿verdad? Roguemos que podamos, si no, en realidad no buscamos esto, hacerlo de forma religiosa, ¿no? La libreta de oración, pero no menospreciemos, ¿no?, el hecho de tener un cuadernillo de oración donde apuntamos, donde generamos el orden de la oración y donde generamos también nuestras peticiones para recordarlas y también para poder de ahí compartir a los hermanos o preguntar a los hermanos, ¿verdad? Cómo podemos ayudar orando por ellos. Esto es muy importante. Y sabe qué, hermano y hermana, hermanos y hermanas, pensemos de qué manera, en qué punto, ¿verdad?, necesitamos la ayuda de oración de los hermanos. Consideremos su palabra y deberíamos sentirnos en la libertad de poder decir a otros hermanos, tengo esta necesidad y les pido que estén orando, o alguno en específico, ¿verdad?, si es alguna cosa más personal, ¿verdad?, alguien en específico, hermano, estoy luchando con esto, o hermana, estoy luchando con esto, ayúdeme, ¿verdad? Eso es importantísimo. Bueno, nos estamos viendo, si así Dios lo permite, el día domingo. Respecto a la publicación que recibieron, por favor, revísela. El video de evangelístico, revíselo, estúdielo, medítelo. Si quiere anotar algún bosquejo que el mismo video presenta, es útil para que medite la escritura. Expóngase al video primero usted de forma consciente, personal, ¿verdad?, honesta, muy real y además muy necesaria, y después compártalo con sus familiares, por favor, y también con sus amigos. Bueno, que el Señor les bendiga. Hasta luego.